Entonces esta es nuestra introducción a el manejo de materiales y texturizado en Blender. Voy a empezar con mi cubo por defecto en Blender y lo que voy a hacer para previsualizar muy bien todos los materiales es entrar en modo edición, biselar todos estos vértices con aproximadamente 3 segmentos y luego voy a salir otra vez a modo objeto, clic derecho, sombrear suave. Entonces aquí tengo un cubo que me va a servir para previsualizar mejor todos mis materiales. Voy a moverlo en Z, una unidad dejando presionado control hacia arriba y voy a agregar también un plano. Este plano lo voy a escalar 3 veces o bueno, varias veces para tener pues como un ejemplo de lo que vamos a ver a continuación. Entonces para texturizar, Blender trae su propia pestaña, se llama Shading, veamos acá, esta es la que nos importa. Entonces démosle clic y veamos que automáticamente entramos en vista de render. Este render está usando el motor en tiempo real Eevee de Blender. Entonces veamos, si le doy clic a esta camarita, veamos que estamos usando un motor de procesamiento Eevee. Eso es lo que está permitiendo pues ver todo en tiempo real, sombras y una cantidad de cosas. Ahora si yo quiero ver bien muchos efectos de lo que está ocurriendo acá, pues de los materiales, debo chequear aquí en mi cámara, en el motor de procesamiento Eevee, oclusión ambiental, resplandor y reflexiones de espacio en pantalla. Eso va a hacer que todo pues sea un poco más realista. Dejémoslo así por defecto y veamos que si yo le doy clic a mi cubo, entonces tengo esta pequeña área de abajo que me permite crear materiales. Entonces simplemente debo darle clic acá donde dice nuevo, ya hay un material aplicado. Ese material está creado por este nodo. Veamos, esto es un nodo, esto es otro nodo. Esto es realmente pues podría volverse muy complejo, pero en su primera instancia es sencillo de usar. Entonces nuestro BSDF principista tiene ciertas configuraciones que nos permiten configurar el material base. Entonces lo primero es el color base. Si le damos clic acá, tenemos que podemos aplicar pues un color a la superficie, el que queramos. Puede ser más claro o más oscuro, como nosotros deseemos. Entonces esto es para configurar el color en primera instancia. Esta segunda opción que hay acá se llama transluminiscencia. Simplemente si le doy clic y pongo 1, ¿sí? O simplemente si arrastro esta barra hacia el 1, si le doy clic y arrastro, tengo entonces que mi objeto está hecho de cera. Tengo el radio de transluminiscencia que puedo modificar para hacer que esto vaya más adentro, esté más superficial, y también el color de transluminiscencia, que es el color de la dispersión de la luz adentro. Esto es para emular entonces cosas como las hojas de los árboles tienen esto, la piel humana, la piel animal, cierta piel animal, la cera, entre otros materiales, tienen esta misma propiedad de transluminiscencia. Entonces es muy interesante explorar pues esa cantidad de materiales, cada uno tan particular. Voy a poner mi transluminiscencia otra vez en 0 y entonces tengo acá algo importante. Veamos antes esta rugosidad. La rugosidad tiene que ver con cuán reflectivo es mi material, cuán pulida la superficie. Entonces, si pongo esto en 0, veamos que el objeto se vuelve perfectamente brillante. ¿Sí? Ahí está, es perfectamente brillante. Ahora, si ustedes no ven esta sombra que hay acá, lo que deben hacer es, veamos, estamos en el modo que se llama previsualización de materiales. Entonces aquí tenemos estas 4 bolitas. Esto es vista de alambre, vista en sólido, vista de previsualización de materiales, que es donde estamos, y vista de render. Voy a mantenerme en esta, que es para ver materiales. Voy a darle clic a la flechita y chequeo luces de escena. Si lo voy a tomar en consideración entonces nuestra lámpara y va a proyectar sombras y a iluminar mejor todo. También veamos que podemos configurar nuestra imagen de entorno o HDRI, que es esta imagen en 360 grados. Tengo entonces varias acá para elegir. Pueden elegir la que ustedes quieran. Yo me voy a quedar con la que viene por defecto Blender, que es esta. Bien. Entonces, volviendo, nuestra rugosidad va a permitir que nuestro material sea más o menos reflectivo.
Voy a dejar esto en 0.5 y voy a activar entonces metálico. Metálico simplemente hace que nuestro material sea metal en esencia. Puede ser entonces un metal cromado, completamente pulido en su superficie, o un material opaco. Vamos acá a nuestra rugosidad. Si aumento la rugosidad, entonces tengo un metal extremadamente opaco. Ahí está, entonces ese deslizador. Voy a poner metálico en 0, rugosidad en 0 también. Y en nuestra última configuración acá va a ser transmisión. Transmisión entonces es, si lo pongo en 1, convierto mi material en vidrio en esencia. ¿Sí? Estas son las propiedades básicas de nuestro BSDF principista. Ya vamos a pasar pues entonces a algunos temas más complejos de cómo funcionan nuestros nodos y cómo crear texturas acá. Algo importante a notar con el material es que aquí en estas pestañas tenemos nuestras propiedades de material, que básicamente es nuestro BSDF principista, puesto acá en esta línea de configuraciones. Entonces acá tenemos todo esto mismo que hay acá, podemos manipularlo de la misma manera, ¿sí? Como por ejemplo la transmisión, el color base, que podemos elegir el que queramos, es lo mismo que el nodo. ¿Bien? Bien, entonces aquí están nuestros materiales base, cómo volverlos un poco más complejos. Entonces lo que debo hacer es, voy a darle clic a mi cubo, voy a moverlo hacia un lado y voy a agregar una esfera. Vamos a verlo por acá arribita. Ahí la tenemos reflejada en el plano que es metálico. Voy a darle clic derecho, sombrear suave, y voy a agregarle un modificador de subdividir superficie con 2 niveles en vista. Entonces veamos, cuando yo creo acá un nuevo material, puedo nombrarlo como quiera. Este va a ser nuestro material experimental. Entonces voy a darle clic acá en esta bolita y nombrarlo material experimental. Veamos que también todas las propiedades van a estar contenidas acá en esta bolita. Entonces, nuestros nodos. Estos nodos son 2 básicos, podemos empezar a agregar más. Entonces, vamos a configurar el color base acá con un arreglo de nodos interesante. Entonces, puedo darle acá en agregar. Para agregar nuevos nodos, tenemos acá una cantidad de categorías. O puedo presionar Shift A estando acá y buscar entonces diferentes tipos de nodos. Me importa en este momento la textura. Voy a empezar agregando un Voronoi. Veamos que cuando le doy clic aparece este nodo, ¿sí? Si doy clic otra vez lo pongo sobre la superficie de esta plantilla. Entonces aquí puedo dar scroll hacia atrás o scroll hacia adelante para hacer zoom, o presionar el clic del scroll para panear alrededor de esto. Entonces todos los nodos tienen estos punticos acá, que son, este sería entonces el output o la salida del material. Esta es la entrada del material o el input. Bien. Entonces acabo de tomar color. Si doy clic acá y arrastro, sale pues entonces esta cuerdita que puedo conectar acá en color base. Vemos que ya se pega automáticamente. Entonces la mía se ve así curva, yo la prefiero curva, porque ya por defecto pues es lineal. Eso pueden configurarlo en editar, preferencias, van a donde dice temas y acá buscan su editor de nodos. Acá despliegan esto, dan scroll hacia abajo hasta donde dice curvatura del conector acá. Entonces ya va a estar en 0. Veamos que en 0 ella es así recta. Yo generalmente pues prefiero que ella esté curva, entonces le voy a dar 6 de curvatura o más, lo que yo quiera. 6 me parece un buen número. Entonces esto va a hacer que ella se curva y pues a veces se deja organizar un poco mejor. Entonces veamos, el Voronoi acaba de afectar nuestra textura aquí. Veamos que igual los restos de configuraciones siguen funcionando. Entonces por ejemplo, si yo reduzco la rugosidad, el material va a ser brillante pero con ese color encima. Si lo hago metálico, vemos que él va a ser metálico perfectamente pero con el color puesto encima, o metálico rugoso, o lo que yo quiera, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer acá es presionar otra vez Shift A, ir a textura y agregar esta textura que se llama Moss Grape. Vale, clic
ella empieza a flotar, doy clic otra vez y este factor que hay acá lo va a conectar en el vector. ¿Listo? Entonces lo que hace es que me crea este tipo de distorsión en el Voronoi, ¿sí? Lo convierte pues como en esta especie de onditas. Ahora observemos algo importante. Entonces voy a volver esto no metálico y sin embargo pulido. Entonces lo primero que tenemos acá en el Voronoi es la escala. La escala es cuán pequeño o cuán grande es nuestro ruido, ¿sí? Aleatoriedad, entonces va a definir cuán aleatorio o cuán parecido al original va a ser nuestro material. Y el Musgrave tiene exactamente las mismas configuraciones. Podemos darle más escala, podemos darle lacunaridad, que también es una manera de darle detalle, la dimensión y la cantidad de detalle. Entonces estas dos configuraciones son intercambiables entre ellas y podemos tener pues efectos bastante interesantes en la textura, ¿sí? Entonces esto también aplica si por ejemplo el material tiene transluminiscencia, aplica igual, solamente que esto debería estar conectado en el color de la transluminiscencia, ¿sí? Entonces tenemos nuestro material con transluminiscencia, pulido. Podemos darle un poco más de radio si queremos. Bien, ahora este material puede ser puesto, digamos, acá. Es muy sencillo. Simplemente acá le doy clic a mi cubo y despliego acá en esta esfera, despliego y tenemos nuestro material experimental acá. Veamos que acá se lo acabo de poner al cubo. Bien. Entonces ahí está proyectado sobre la superficie del cubo también. Cualquier cambio que yo haga acá va a afectar ambos materiales al mismo tiempo. Entonces voy a quitar transluminiscencia. Voy a volver a conectar este color de transluminiscencia en color base. Y ahí lo tengo, ¿sí? Dos materiales metálicos con ese detalle en la superficie. Bien, entonces nuestro siguiente nodo a analizar es uno de los nodos más importantes, por no decir que es el más importante, de nuestro editor de nodos acá de sombreado en Blender. Se llama rampa de color y lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Entonces le damos acá clic en agregar, va a estar bajo convertir, rampa de color. Entonces démosle clic acá, aparece el nodo y damos clic por acá y ya está desplegado. Bien, otra manera entonces de agregar este mismo nodo, la misma manera, es, veamos, el nodo activo, que yo le doy clic, aparece delineado pues como de blanco. Entonces este sería mi nodo activo. Si presiono X, él básicamente se elimina. Y voy a presionar Shift A acá en el puerto. Voy a ir a donde dice convertir rampa de color, es una manera, o puedo darle clic acá en buscar, escribir rampa de color y vemos que el nodo automáticamente pues se filtra acá. Entonces si le doy clic, ahí está mi rampa de color. Ahora veamos, si yo arrastro este nodo puedo también presionar G para empezarlo a mover, puedo darle clic y arrastrarlo. Si lo pongo encima de este cablecito, veamos que la alumbra blanquito, significa que se va a conectar ahí en la mitad automáticamente. Entonces voy a dar clic y voy a dejar que él se conecte. Entonces veamos, nuestra textura se volvió en blanco y negro, pero esto lo que nos permite entonces va a ser contrastar la textura, ¿sí? Mover la bandera blanca o la bandera negra o la bandera blanca para contrastar la textura. Entonces voy a tomar la negra y veamos que si la muevo hacia el blanco, la textura esencialmente empieza a desaparecer. Entonces él deja solamente estos parches. Lo mismo si muevo la banderita blanca, entonces voy a tener más de un área de la otra, va a hacer desaparecer muchos pedazos de la textura. Entre más contraste el negro, entonces menos voy a tener de la textura original, ¿sí? De estos dos nodos que están afectando mi textura. Ahora, recordemos que esto es un mecanismo procedural o por procedimiento, entonces puedo por ejemplo configurar acá la escala y todo va a seguir funcionando naturalmente. Y aumentar esa escala o disminuirla, él va a continuar siendo afectado por ese contraste de esta manera. Entonces, este mecanismo procedural nos permite a través de la rampa de color contrastar imágenes. Recordemos que acá también podemos darle color a cualquiera de estos de estas partes. Entonces puedo elegir por ejemplo acá un azul oscuro
El blanco puede ser naranja brillante. Ahí está, entonces tengo colorizadas mis dos banderas. Puedo configurar igual la rugosidad para tener pues materiales de diferentes tipos, que no sean metálicos, y la textura va a seguirse aplicando encima proceduralmente. Este mecanismo es supremamente interesante. Veamos cómo funciona. Entonces al contrastar las banderas tengo este tipo de efecto, usando por el momento solo estos dos nodos. Bien, entonces ahora analicemos otro aspecto interesante acerca de los materiales en 3D. Entonces, este aspecto se va a llamar, entonces veamos que nuestra superficie hasta el momento ha estado 100% como pulida, pues no tenemos como nada que sobresalga de la superficie. Es lisa, perfectamente lisa en todas sus partes. Entonces vamos a tomar nuestro plano, y veamos que entonces él tiene este material metálico con baja rugosidad. Voy a emular entonces en detalles de la superficie como si fuera un metal semi destruido con pequeños agujeros, ¿sí? Entonces primero va a cambiar el color base como tono semioxidado. Voy a aumentar la rugosidad a 0.3 de esta manera. Y entonces para eso vamos a usar dos nodos. El primero entonces va a ser nuestro nodo que va a crear la textura. Voy a presionar Shift A, voy a ir a textura y voy a agregar una textura de ruido, ¿sí? Ahí está, en esencia. Entonces este ruido básicamente tengo que hacer que entonces me afecte como el desplazamiento de mi textura. Entonces para ello debo usar un nodo que se llama relieve, en inglés se llama bump. Entonces voy a presionar Shift A, voy a ir donde dice vector y voy a agregar un relieve, ¿sí? Clic y voy a ponerlo acá. Entonces de este voy a coger mi color y voy a conectarlo en altura, ¿sí? También podría usar el factor si quiero. Y el normal, veamos, el moradito, voy a conectarlo también en el normal de la parte de abajo de mi PSDP principista. Entonces básicamente el que está haciendo, le está diciendo a Blender que proceduralmente desplace la geometría y dé la ilusión como de ondas. Veamos que ya parece pues como una hoja de oro, de metal. Y eso sería pues una manera de hacer una hoja de oro. Ahora, algo interesante acerca de este nodo de relieve es que vemos que nuestra geometría es plana. No hay desplazamiento en la geometría, es una ilusión con respecto a la luz y a todo de esto cómo está funcionando. Es una simple y llana ilusión gráfica, muy interesante. Bien, entonces ahora, ¿qué puedo hacer aquí para que esto solo esté aplicado en ciertas partes? Entonces en primera instancia yo quiero que hayan huequitos, entonces voy a invertir acá mi relieve y entre estas dos nodos voy a darle Shift A y voy a buscar en convertir una rampa de color. Voy a ponerla acá. Entonces básicamente esto que me va a permitir entonces voy a aumentar la escala a 13. Veamos, aquí tenemos pues un detalle más fino y simplemente si yo muevo la banderita negra hacia el blanco, empiezo a quitar partes de la textura y esto equivaldría pues entonces a tener como cierto defecto en la superficie. Puedo aumentar acá entonces mucho la escala para tener pequeños detalles. Ahora veamos que nuestro hueco está yendo muy profundo, ¿sí? Pues da la ilusión de ser bastante profundo. Esto lo puedo reducir acá en mi nodo de relieve, reduciendo la intensidad. Entonces va a hacer que el hueco sea muy superficial. ¿Sí? 0.1 va a ser como apenas como un golpe. O pues 0.7 va a hacer que él sea más intenso o menos intenso en esencia. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Puedo suavizar entonces este relieve
Si lo pongo acá, entonces, si mi banderita blanca la pongo negra, vemos que también equivaldría como a reducir la intensidad de cuánto está afectando. Y esto es en esencia pues un bump o un nodo de relieve. ¿Sí? También puede ser aplicado entonces a estas texturas y vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a dar clic acá en esta textura y yo quiero que estas partes naranjaditas se vean como un huequito adentro de la superficie. Entonces es muy sencillo. Lo que debo hacer acá entonces es agregar Shift A, voy a ir a vector y voy a agregar un relieve. ¿Sí? Entonces puedo, para explicar acá algo interesante, entonces voy a duplicar la rampa de color. Entonces le voy a dar clic a la rampa de color y presionar Shift D. Veamos que empiezo a arrastrar y tengo otra rampa de color nueva. Y lo que voy a hacer es darle acá en esta flechita, veamos, y voy a restablecer la rampa de color. ¿Sí? Entonces ahí se volvió en blanco y negro otra vez. Acá simplemente voy a tomar mi color, voy a conectarlo en factor. ¿Sí? Para yo ver bien estos nodos puedo acercarme pues dando scroll o puedo presionar control space en esta área y se va a volver pues en pantalla completa. Control space me devuelve y acá voy a conectar el color en altura y el normal en normal. ¿Sí? Él está analizando y ya lo logró. Entonces veamos que él está desplazando hacia afuera, ¿sí? la geometría. Puedo usar ese mismo mecanismo de contrastar las banderitas para tener solo el efecto pues deseado en esta área, que sería como estas líneas anaranjadas. Si yo creo que esto vaya hacia adentro, entonces invierto el relieve y veamos que entonces ya él da la ilusión de ir hacia adentro, pues de ser como un detalle hacia adentro de la superficie. Si yo quiero hacer de esto un efecto más sutil, puedo reducir la intensidad, por ejemplo. Que veamos que entonces él crea como este detalle acá en la superficie. Le puedo contrastar mucho o eliminar, ¿sí? O invertir para hacerlo hacia adentro. Entonces ahí tenemos nuestro relieve aplicado a esta misma textura en esencia. ¿Sí? Todo va a actuar proceduralmente desde que esté conectado. Entonces si aumento la escala, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener este efecto de tener más detalle en la superficie y sin embargo el relieve va a estar siendo afectado por la misma configuración. Si veamos que todo está conectado acá y va a afectar nuestro relieve. Entonces eso es en esencia el desplazamiento de geometría por relieve. Bien. Bien, ahora analicemos otro tipo de material que podemos crear que es muy interesante. Voy a seleccionar acá mi esfera. Para yo quitar el material doy clic en el menos que hay acá. Entonces ya el material desaparece. Voy a dar clic en nuevo y voy a nombrar este material. Voy a darle doble clic acá. Voy a nombrarlo emisión. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué necesito hacer acá? Tomar mi BSDF principista, darle clic acá en el espacio vacío y luego clic al BSDF, presionar X para eliminarlo y voy a presionar Shift A o puedo ir acá donde dice agregar sombreador emisión. Entonces aquí tenemos nuestro sombreador de emisión. Voy a conectar la emisión, esta salida, con la entrada de superficie y nuestra esfera ya está emitiendo luz. Entonces acá puedo controlar cuán fuerte es la emisión y el color de la emisión también. Entonces si es del color que yo elija, aquí puedo configurar pues básicamente eso. Veamos que él está como viéndose así brillante alrededor porque tenemos activada el resplandor. Miramos que esto desaparece si el resplandor está desactivado acá en las opciones de render. Vamos al material. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá con nuestro material? Este material puede ser aplicado pues, a diferentes tipos de superficies. Él no está iluminando este objeto porque esta luz básicamente pues habría que hacerle algo que se llama un bake encima de la otra superficie para que funcione. Entonces por el momento no se va a ver, pero más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Bien, entonces algo a notar con respecto a la emisión es que ella puede también ser afectada proceduralmente.
creando pues textura encima. Entonces para ello voy a usar el mismo arreglo de nodos para esta textura. Entonces voy a dar Shift A, voy a crear una textura de Voronoi primero. Voy a soltarla por acá. Shift A, textura otra vez, y voy a crear un Musgrave. Voy a soltarlo por acá. El factor o la salida la voy a conectar en el vector del Voronoi. Y acá voy a conectar el color en la intensidad. Entonces tenemos esto. Por el momento pues luce un poco extraño, perdón, voy a conectarlo en el color. Entonces perdimos nuestro color original. Entonces para volverlo a recuperar lo que voy a hacer es agregar una rampa de color. Entonces voy a dar Shift A, convertir, rampa de color aquí, y la conecto entre estos dos nodos. Veamos que el cable alumbra blanco. Entonces doy clic y ya simplemente acá puedo contrastar el negro para tener solo ciertas regiones siendo afectadas pues por la textura emisiva. Y si cojo mi banderita blanca, o sea, le doy clic a la bandera blanca, doy clic acá en esta parte blanca, puedo seleccionar pues el color de emisión que yo decida, básicamente. También es un mecanismo que es 100% procedural, entonces acá puedo cambiar la escala del Musgrave o del Voronoi, ¿sí? Crear la cunaridad o distorsionarlo de ciertas maneras. Pero en esencia pues entonces esto es las propiedades de la rampa de color. Me permite poner o quitar partes de una textura proceduralmente. Bien, por último analicemos nuestro último tipo de material o sombreador que vamos a ver. Entonces para ello voy a agregar un cubo, a la Shift A, malla, cubo, y este cubo va a hacer que él abarque toda la escena de esta manera y luego lo va a escalar en Z. Entonces voy a ir a mi vista frontal con 1, voy a ir acá a mi vista de alambre y va a hacer que él básicamente pues como que abarque los objetos de esta manera, ¿sí? Voy a volver otra vez a mi previsualización de materiales y tenemos un cubo sólido que básicamente no está dejando entrar la luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo material y vamos a cambiar nuestro BSDF principista. Voy a eliminarlo, voy a presionar Shift A, sombreador, y voy a crear este que se llama volumen principista. ¿Sí? Voy a darle clic y en este caso no va a conectar el volumen en la superficie sino en el volumen. Entonces, ahí está. ¿Qué está pasando acá? Entonces él está creando pues como niebla, como humo, lo que sea que haya ahí adentro, dentro del cubo. Entonces lo que puedo hacer acá es reducir la densidad para hacer pues que él sea un poco más translúcido. Veamos cómo funciona. También puedo cambiar el color, entonces puedo darle tono como si fuera una niebla azul o cualquier tipo de efecto que esté yo deseando. Para yo entonces ver bien este efecto voy a reducir la intensidad de la HDRI a 0.01 y cambiar este fondo a bueno, puedo dejarlo en 1, pero entonces veamos cómo él está creando este tipo de iluminación como si hubiera niebla adentro del objeto. Para yo ver entonces de manera más perfecta todo esto, les recomiendo salvar su escena, ir acá a la camarita, desplegar acá abajo volumetría y chequear sombras volumétricas, ¿sí? Eso me va a permitir entonces veamos cómo está la fuente de luz acá y cómo el cubo proyecta sombra volumétrica en el aire, ¿sí? Si yo por ejemplo agrego acá mi mona, Shift A, mona, voy a moverla por acá en el espacio. Veamos cómo ella, miren, arroja sombras volumétricas en el aire. Es bastante interesante este otro fenómeno lumínico.